en nuestras comunidades, todas las personas interioricen que el gobierno tiene que apoyar, no como si fuera una caridad, que esa es una responsabilidad del gobierno ante la necesidad que representan los derechos, porque ahora los derechos se han convertido en necesidades. No es que se esté pidiendo limosnas, simplemente se está exigiendo que se cumpla con una responsabilidad ante la incapacidad demostrada por todos los gobiernos que conocemos desde la historia patria, desde que comenzó la historia patria, porque han permitido que pequeños grupos se vayan apropiando de toda la riqueza que se produce por todos los panameños. O sea, nosotros todos tenemos derecho a vivir bien. Aquí es posible vivir dignamente con toda la riqueza que se produce en el país, pero si nuestra gente no interioriza y se deja confundir y se deja llevar por esa idea de que el pobre es vago, de que el pobre es pobre porque quiere, entonces, y que esos subsidios o que esos apoyos los convierten, como dicen los gobernantes y los del sector empresarial, muchos, los pueden convertir en perezosos. O sea, cuando acá, ¿quién ha dicho que un campesino que recibe un subsidio en nuestro país no ha trabajado toda su vida y sigue trabajando? Y sigue trabajando pese a los subsidios. Entonces, es importante, repito, que se interiorice que el reclamo de la renta básica es un derecho a la vida. Definitivamente de eso se trata. Por otro lado, también me llama mucho la atención y me gusta que Emilia nos tenga confianza y nos describa la situación que nosotros percibimos a veces porque no vivimos allá en la comunidad, pero entendemos y tratamos de entender la situación integral, porque de eso se trata. La condición humana aquí está siendo afectada de una manera espantosa y sobre todo en las comunidades que más necesidades tienen. Alguien escribía entre los comentarios, los desalojos los cometen o los realizan en muchas oportunidades en nuestras comunidades personas que tampoco son de altos ingresos, viven tal vez del alquiler de un cuarto pequeño o de otra cosa. Y también hay una cantidad de migrantes en este país. Algunos se quedan, los extranjeros, algunos con papeles, dicen, y otros sin papeles, ninguno ilegal para mí, que estamos viendo que también comparten las necesidades de la población más necesitada de nuestro país en las comunidades. Se concentran en estas provincias, las provincias de Panamá y Panamá Oeste también, a pesar de que algunos se han movido al interior. Hoy veíamos, me dicen si me estoy pasando de tiempo, hoy veíamos una noticia o ayer sobre los nicaragüenses que hacían filas en la terminal tratando de moverse a su país y que por requisitos migratorios los tenían que devolver a los sitios donde ya no podían volver porque los desalojaron o porque ya habían pagado lo último que podían pagar por el alquiler. Entonces, esta pandemia no es solo local y lo sabemos, yo sé que ustedes lo saben, pero ciertamente los efectos que se tienen y se viven en las comunidades son desastrosos, y lo que vaya a seguir también. De allí que yo reitero, es necesario interiorizar que los recursos que pagamos todos, no es el gobierno, no son los ricos, somos todos, hasta los que no tienen ingresos, que pagamos impuestos. Con esos recursos se tiene que apoyar a la población que más lo necesita, tomando en cuenta también que eso que se le otorgue por derecho a la comunidad que más lo necesita, a la población que más lo necesita, se convierte en un estímulo para la producción. Inclusive es un estímulo para seguir, porque se compra. ¿De cuándo acá nuestras comunidades lo que ingresa lo ahorran? Por Dios, todo se tiene que consumir. Entonces eso va a convertirse también en un estímulo para la economía. De tal manera, insisto, hay que exigirlo organizadamente. Los censos son necesarios en las comunidades y por eso la organización. No podemos creer en las juntas comunales, en los representantes de corregimiento, en la mayoría de ellos, ni en los diputados, ni en sus activistas, que lo que están haciendo es politiquería en medio de la pandemia.
que están aprovechándose, así como lo aprovechan los allegados al poder económico, los allegados a la conducción del gobierno, a la supuesta conducción del gobierno, que aprovechan esos puestos para seguir expropiando, para seguirle sacando recursos al Estado, para seguir robando, lo debo decir, para seguir cometiendo actos de corrupción. Entonces, a nivel de los chiquitos, de los representantes de corriente del regimiento y de sus activistas inclusive, se quedan con dineros que son nuestros, son del Estado, son para solventar las necesidades urgentes que tiene la población. Así que, insisto, hay que organizarse desde las comunidades, las organizaciones en las comunidades, más que las entidades del Estado, son las que pueden garantizar que se hagan censos reales y confiables. Ahí lo dejo. Sí. Me permite la profesora Gordón, hay varios comentarios en Facebook Live. Justamente nos está viendo por ahí Saúl Méndez, Nilva Góngora, que habla de esto que está diciendo la profesora Rosario. Nilva dice que la renta básica es un derecho. También plantea que la solidaridad, la organización y la lucha en la comunidad es la esperanza del pueblo. Galia nos habla de que este tema de los migrantes también, que los nicaragüenses quieren regresar a sus países, pero los requisitos sanitarios no le han permitido salir, están en situación de alta vulnerabilidad, y tengo que decir que Panamá y Costa Rica no están manejando la movilización de los inmigrantes sobre su territorio de una perspectiva de derechos humanos. Desgraciadamente, las autoridades panameñas no tienen un ápice de respeto a los derechos. Martín Moros también nos manda felicitaciones, dice que el análisis de fondo de la crisis, que es una gran contribución al rescate de la conciencia nacional. El doctor Sebamano también está conectado por Facebook Live y nos habla que excelente el análisis de la profesora Rosario y esa solidez en el enfoque de género. También Saúl habla de que las organizaciones sociales debemos seguir trabajando por la organización del pueblo, sus reivindicaciones, hay que elevar la educación política de todos y luchar por conquistar un nuevo estado de justicia social y prosperidad para todos. Bueno, estos son también Jorge, ahí dice que hay que redoblar nuestra lucha por el derecho humano al ciberespacio y la tecnología de la información. Sí, tenemos que apropiarnos de esto, es cierto, que los estados están obligados a garantizar este derecho, igual que el agua, la vivienda, el transporte y todos los derechos fundamentales para garantizar la vida. Bueno, muchas gracias a los compañeros que estaban en Facebook Live. El doctor Sebamano nos invita mañana, igual que la profesora Maribel, a la conferencia de prensa del FAD a las 3 de la tarde para hablar sobre el plan del FAD para la vida digna. Y bueno, todo esto, Jorge habla de la unidad y el derecho a la vida, que eso es lo que están trabajando organizaciones como Mocona, justamente tratando de trabajar el tema de la unidad y la organización en torno al derecho a la vida, como nos repite. Muchas gracias por los comentarios en Facebook Live, por la participación de ustedes también. Y de último dejamos a la profesora Maribel para que nos dé un mensaje final sobre este tema, que seguirá siendo objeto de debate, de demanda por parte de las organizaciones populares. Profesor. ¿Y el micrófono? Decía que quiero recoger un planteamiento fundamental que han realizado los compañeros y las compañeras. La necesidad de la organización, la necesidad de construir unidad desde el trabajo de las diversas organizaciones sociales
esa necesidad de un movimiento social unitario en función de construir una sociedad con justicia y equidad social. Yo creo que la crisis nos ha abierto una oportunidad para tener claro que sí existen otras propuestas, que la propuesta única que nos venden los medios de comunicación social, que es la de los grupos dominantes, es la de los gobiernos que representan a esos grupos dominantes, solo responde a ese pequeño grupo de la sociedad panameña, a un pequeño grupo que margina, excluye, discrimina a campesinos, a indígenas, a pobladores, a jóvenes, a mujeres, a profesionales, a los pequeños productores, a los cuentapropistas, a los que están en informalidad laboral, entre otros, a los afrodescendientes. Yo creo que es hora de que entendamos esto, de que hay propuestas, la propuesta de los sectores populares, de los sectores democráticos, de los sectores que aspiramos a un Panamá distinto, que no queremos regresar a esa normalidad que era una normalidad de pobreza, de discriminación, de marginación. Y precisamente en ese marco de que hay propuestas que la hemos venido llevando adelante en diversos terrenos, lo hemos hecho frente al tema de la seguridad social, lo hemos hecho frente al tema laboral. Creo que CONUSI presentó la propuesta más acabada en términos de que efectivamente demostró la capacidad de medidas concretas en el orden laboral en el marco de esta crisis que estamos viviendo y que obviamente es desconocida por esos grupos del poder económico, por esos sectores de gobierno y por esa partidocracia y los llamados pseudoindependientes que hacen juego efectivamente a un modelo que lo que busca es acumular y poner las ganancias por encima de la vida. Frente a eso, el Frente Amplio por la Democracia precisamente en el día de mañana va a presentar una propuesta integral que conlleva la necesidad de efectivamente que los sectores sociales de este país comprometidos con el desarrollo nacional y social, tenemos que trabajar. No estamos diciendo que es la única propuesta. Lo que estamos planteando es que una propuesta integral que busca eso, la construcción de otro Panamá, la ruptura con el modelo neoliberal,